Bien, dando continuación a esta lista de ejemplos del esquema que nosotros manejamos, fíjense que la reflexión principal aquí vendría a ser que más que una acumulación de conocimiento es aplicar, poner en práctica lo concreto, partiendo de que lo concreto es una base que nosotros hemos creado con anticipación previamente, que estaríamos hablando de la estructura real del mercado, que son esas líneas, pero que más que líneas de fondo son zonas, nos constituyen zonas de los recorridos que el oro tiende a hacer. El oro tiende a ir de zona en zona, de zona en zona, la respeta y continúa o la rompe. Ahí es donde está nuestra intervención al tomar las decisiones constantes. De fondo, la estructura real del mercado, por ejemplo, esta zona, que claramente por el color resalta que es una zona mensual y que en su momento fue un alto histórico que el oro vino a tocar en su momento, en algún momento del tiempo. Seguidamente tenemos, por ejemplo, un Hamilton diario. Recordemos nosotros que, y este es un H1, este no está etiquetado, ya les voy a indicar por qué. También damos un ojito, hay un elemento de confirmación que tomamos en cuenta con los altos y bajos de Asia del día anterior. De manera que esa es como la base de este esquema que nos viene a indicar o facilitar al momento de la operativa dónde está la liquidez, básicamente. A ello adicionamos entonces los conceptos de masa, engaño, manipulación, dirección, o en este caso el retroceso, la dirección del retroceso y donde tomamos el trade. Estos han sido trades que nosotros hemos ido tomando día con día y que es emblemático en la constitución de cada uno de los 33 ejemplos de la mentoría, reflejarlos ahora. Entonces, ejemplo, el resultado final aquí ha sido 122 pip para un take profit, arriesgando 40 de stop loss. Más adelante voy a explicar por qué, perdón, arriesgando 20 precisamente, porque nosotros en nuestro resultado del estudio del par de 62 datos reales también, obtuvimos que para el oro era como un recorrido constante que arriesgáramos 40 pip, un 1 a 2, para ganar un 80. Entonces, un 1 a 2, arriesgar 40 y ganar 80, pues es un trade logrado, producto del estudio del par que hemos mostrado en otras oportunidades en Excel. Sin embargo, específicamente este día, control Z, fue un trade de un recorrido mayor, un 1 a 6. ¿Okay? Como ya dije, 122. Recuerdo vividamente esta operativa porque, si no estoy mal, fue un viernes, efectivamente, el viernes 24 de enero. Ahora bien, vamos a construirlo juntos. Vamos a identificar cuándo y qué criterios empleamos para tomar ese trade. Recordemos que nosotros iniciamos sesión operativa en Nueva York únicamente. Nosotros no operamos Asia, tampoco operamos Londres. Muy bien. Esta línea divisoria, color fucsia, color niña, nos indica que a las 8:30, más o menos, a veces 7:30, entre 7:30 y 8:30, en este trayecto nosotros empezamos a mirar el mercado. Sobre todo hacemos así como una especie de revisión de qué contexto tenemos en el pasado, qué sucedió en Londres, qué hizo en Asia, y lo manejamos. Esta visión la tomamos en una hora. Claro que ahorita no lo vamos a hacer porque al cambiar de temporalidades nos lleva el precio actual. Entonces, vale aclarar también que nosotros empezamos viendo un contexto en H1, que es nuestra temporalidad objetivo. Posteriormente nos bajamos a buscar prácticamente el primer concepto en 15 minutos. Tampoco lo vamos a hacer ahora por la misma razón que acabo de explicar, que nos va a llevar el precio actual y vamos a demorar en el backtesting más de lo esperado. Entonces,
Finalmente, mitigamos el precio ya, lo que hacemos es que en M5 nosotros ya tomamos la entrada, ¿ok? Y es la referencia que vamos a tener aquí. 8:30 empezamos a mirar el precio, 7:30, 8:30, bueno, el precio está, digamos, en un rango. Esta línea vamos a quitarla, que no está etiquetada, ya vamos a ver por qué. No está etiquetada y el precio se va moviendo en el rango del Alto Asia, en este caso. Y como el precio camina de zona en zona, va moviéndose desde estos niveles operativos de Hamilton y de este retesteo anterior, donde tenemos una zona diaria en la estructura real del mercado y que todas estas zonas se convierten, lo hemos explicado en anteriores oportunidades, cuando tenemos estas confluencias, esto se convierte entonces en lo que nosotros llamamos las zonas doradas o las golden zone, ¿sí? Que hay un respeto. Lo que en un momento lo ha convertido en piso, luego lo convierte en techo, o lo que nosotros llamamos soporte y resistencia. Allí se produce un retesteo. En este caso viene a ser un soporte, un soporte, un soporte, un soporte, un soporte, pero ya aquí, por ejemplo, es una resistencia y cae. ¡Pum! Ok, esto era solo como para referenciar que nos ayudamos con las zonas creadas. ¿Ok? Volvemos acá. Nosotros estamos mirando que el precio empieza a irse a la alza, empieza a subir de zona en zona, insisto. Aquí nos empieza a inducir a la venta y eso es señal para nosotros. Acá. Son ya las 9:15 y pudiéramos hablar de un flujo alcista a nivel de patrón de vela o inclusive una posible estrella del atardecer. Para nosotros tomar una venta nos induce a vender, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hacemos? Identificar los primeros conceptos que requerimos observar antes de tomar el trade. Seguimos cultivando la paciencia a nivel de mentalidad y esperamos el movimiento que nos haya sucedido después de nuestros tres conceptos. Aquí te induce a vender y sin embargo, ¿qué hace el precio? Continúa subiendo de una manera abrupta. ¿Sí? Aquí hay un movimiento, empieza a haber un movimiento abrupto, o lo que nosotros llamamos un movimiento acelerado. ¿Ok? ¿Para qué? Para entonces empezar a identificar nuestros primeros conceptos, que acá, en donde nosotros identificamos masas, es el lugar donde nosotros no queremos estar. Ahí ingresan las masas para que luego de habernos inducido a las ventas se suceda el movimiento brusco. Nosotros lo identifiquemos claro que en M15 este movimiento suele ser un poco más claro. ¿Ok? Cuando son las 9:40, recuerden que hablamos de que el oro suele dar movimientos importantes a las 1:40, 1:40, 11:40. Aquí yo ya he identificado que este es el movimiento abrupto para colocarle la identificación que aquí engañó a estas personas que estaban queriendo comprar y vender, engaño o manipulación. ¿Ok? Ya tenemos el segundo concepto que estamos esperando, pretendiendo, deseando que suceda para posterior y finalmente nosotros tomar luego de la dirección nuestra operativa. Identificamos que este fue el movimiento que engaña a estos vendedores, a estas personas que estaban ingresando en venta, les rompe sus stop loss y ahí se inicia una dirección. ¿Qué es importante con respecto a la dirección? Muy importante. Nosotros tenemos que terminar haciéndonos expertos en identificar este movimiento acelerado, posteriormente la dirección que la tenemos aquí, es cuando el precio me dice, ¿sabe qué, Jenny? Sí,
tengo deseos de irme a la venta y hace una ruptura. Ojalá, siempre insistimos que esta ruptura sea con cuerpo, como efectivamente acá es con cuerpo, ¿verdad? Que es con cuerpo y no solo con mecha. De hecho, para el oro, una ruptura, me rompe esta zona, ¿verdad? Una ruptura desde donde empieza a caer el precio y toma esta orientación bajista son 105 pips, que no es poca cosa en el oro. Ya a mí me dice que él tomó dirección bajista. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nada, solamente esperar pacientemente que se sucedan los tres movimientos que nos anteceden a nuestra posición. Vemos caer esta venta, como ya la acabamos de contar, son 100 puntos de caída, lo que nos expresa que efectivamente el precio está buscando irse a la baja, nos da como esa confirmación, porque en un pasado nosotros tomábamos operativas más cardíacas, más riesgosas acá, por una confirmación de un patrón de vela, porque eran las y 40, las 9:40, por las razones que fuere. Y sí, efectivamente tomamos esta caída de los 100, de los 90, de los 80 puntos. Pero también el precio podía engañar porque era es el primer movimiento que nos da dirección y seguir subiendo. Entonces nosotros ya hoy por hoy corremos menos riesgos y entramos y tomamos entradas con mayores confirmaciones. Es por ello que una vez nos indique la dirección que acabo de explicar, esperamos pacientemente este retroceso. Y alguien me preguntaba en estos días, ¿por qué si aquí tengo una, fíjense algo, a nivel de leer el precio, de la acción del precio? Si yo tengo una buena zona aquí, que efectivamente lo es, que es la confluencia de dos Hamilton, un H1 y un H4, tengo un patrón de velas que la pudiéramos referenciar como una doble pinza, o si obviamos esta mecha, hagamos cuenta de que esta velita a las 10:30, hora operativa, hora de nuestra sesión operativa, no tuviese esta mecha en la parte de arriba, estaríamos hablando de un patrón haramí o mujer embarazada y que esta roja fuera un poquito más grande. Pero como quiera, el precio viene cayendo y se sostiene en una golden zone o una zona que nosotros tenemos ya etiquetada como una zona de alta reacción. Alguien me preguntaba, a ver Jenny, ¿por qué si usted está esperando vender por acá arriba, esta se convirtió en su zona, vamos a etiquetarla, en su zona de ventas? Ok, si ya tenemos identificada la zona de ventas allí, ¿por qué usted no toma esta compra de aquí, del patrón de vela, al 50% de la zona de venta, que estaríamos hablando de 70, 69 pip? Bueno, pueden ser los pip de otra persona, pero no son los míos. Yo aquí ya no tomo esa posición, porque no es una posición confirmada para mí con mi esquema y respeto mi plan de trading y mis confirmaciones. Es tanto así que, como en anteriores ejemplos, nosotros hemos transmitido la decisión de, observen ustedes que esta línea no está etiquetada, la voy a retirar para que vean cómo la uso. Cuando yo ya identifico con la manipulación mi zona para entrar en esa venta, el 50% le trazo una línea al H, que el 50% vendría a estar aquí, ¿verdad? Era la lineecita morada que ustedes podían observar allí. Es más, la tengo etiquetada como polaridad. Sí. Pues porque básicamente ese es el 50% de la zona de ventas en donde ingresaron las masas. Básicamente es esa la razón. Y lo hemos explicado en anteriores oportunidades, que yo bien puedo tomar esa venta en la base, en la parte final, para que mi relación riesgo-beneficio me favorezca, pero que corro el riesgo de que a veces esa venta se activa al inicio de la zona. Simplemente me toca el inicio de la zona y se va la venta. Como para no usar ni este extremo ni este extremo, yo suelo activar la posición en el 50%. Entonces, en este caso, ya nos disponemos a crear la cajita o la posición corta aquí, porque el trade en realidad, doble clic, este es el 50%. Control C, eso vendría a ser mi precio de entrada, que vengo y lo escribo, o lo control V, pegar. Y observen aquí, les decía que
nosotros teníamos entre 40, 45, 50 de stop loss. Esto es un stop loss referencial para ganar nosotros el 1 a 2 serían 10.000, ¿verdad? Fíjense algo. Hay dos maneras de nosotros crear la posición con el stop loss y pues el consecuente take profit. Si nosotros le decimos al precio 40, que es lo que nos dio el estudio del par como resultado, esta sería una posición, un 1 a 2 completita. ¿Ok? Acá se me activa el trade en el 50%, me tiene negativa y nos da el movimiento esperado a las y 40. A las 11:40 empieza a desarrollarse el trade, que es una hora repetitiva que les he mencionado en el oro. Adicional a ello, quiero que observen, digamos que ninguna entrada es idéntica a otra, por lo tanto, dependiendo del contexto de cada trade, van a ver detalles como este. Cuando él me está haciendo el retroceso, que ya me dio la dirección, empieza a hacerme el retroceso, este trade lo recuerdo vividamente. Acá entró en mi zona de venta, observen ustedes, de un mechazo a las y 45, a las 10:45, y no lo he tomado. Yo no hago operaciones programadas, de haber sido programadas tampoco activa el trade, porque por un pip, por medio pip prácticamente, a la zona de polaridad, que es el 50% de mi zona de venta, el trade no se activa. ¿Y qué hizo Jenny? Absolutamente nada. Fui paciente, sencillamente, claro que es tentador estar tan cerca y ya dentro de tu zona de entrada, inclusive aquí es mi zona de entrada ya, pero el criterio de tomar la entrada hemos elegido por estudio del par, que es el 50% de esa zona. Entonces este trade yo dije se fue sin mí y no hice nada. Fui paciente para que a las 10:50, 10:55, a las 11, él tomara nuevamente, él retomara su retroceso, que era lo que me preguntaban si yo aquí compraba y les decía que no, definitivamente que ya no. Se va obteniendo la madurez. En algún momento era todo lo que se mueve, dispárale, ¿sí? No, somos pacientes porque estamos buscando un trade con suficientes confirmaciones. Entonces, entre este retroceso se activa. Ahora sí, ¿se activa o tomo? Sí tenía fuerza alcista, claro que sí, llevaba bastante fuerza alcista. Llega a la zona alta de mi zona de venta, observen ustedes, y es ahí cuando se desploma y nos da el movimiento. ¿Qué nos mantiene dentro de la posición? Que conocemos el oro. Que conocemos el oro. Porque el conocer el oro y tener como constante que nos permitimos perder 40 pips fue lo que me mantuvo sin sacarme en esta posición y poder tomar. Me mantuvo este riesgo al extremo de la caja, de la zona de venta, del área de venta, pero pues también asumí ese riesgo de los 40, me mantuvo negativa, asumamos que entré por acá, 28, me mantuvo 28 pips negativa para que allí nos diera el movimiento. Hasta la siguiente, ¿hasta dónde? Pues hasta la siguiente zona, que nos da exactamente el 1 a 2, los 80 pips. Pero recuerdo que nosotros ahí tomamos fue 122 pips. 122. ¿Ok? Allí nos sacó. Exactamente. Allí, en la primera zona fue un primer TP, hasta aquí, hasta esta zona, un TP1, y dejamos correr una posición ya protegida, donde estábamos cero riesgo aquí. Cero riesgo, a precio de entrada, ya cuando toca el TP1 nos ponemos en precio de entrada o muchas veces 20 pip. ¿Sí? De modo que si se nos llega a regresar, pues por lo menos tengamos 20 pip positivos, que no fue el caso, efectivamente él hace su retroceso y cae para los 122 pip. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos que vamos recolectando, que vamos coleccionando, siento que es la palabra, la colección
de distintos trades tomados bajo un mismo esquema millonario es lo que nos va a terminar dando la tan anhelada consistencia y rentabilidad. Haciendo más un ejemplo por acá de nuestro sistema, SAO, una servidora Jenny Rivas se despide. Buenas tardes.